Messi es sionista, así es, se nos cayó un ídolo, boicot para Argentina, cancelemos a Messi. El día de hoy, en un video que nunca pensé que haría, ¿Messi es sionista? ¿Y qué diablos es el sionismo? Desde hace unos días, producto del partido entre Argentina y Egipto, no esperen que hable del partido como tal, no sé mucho de fútbol, empezó a circular por redes imágenes como estas, con el calificativo de Messi sionista o pro-Israel, tema que trataré más adelante. Historia. El sionismo es un movimiento político y nacional que surgió a finales del siglo XIX, con el objetivo de que el pueblo judío tuviera un estado propio en su tierra histórica, conocida en la tradición judía como Sion o la tierra de Israel. A finales del siglo XIX, muchos judíos vivían dispersos por Europa, Oriente Medio y otras regiones. En muchos lugares sufrían discriminación, restricciones legales y, en algunos casos, violencia o pogromos. Algunos pensadores llegaron a la conclusión de que mientras los judíos fueran una minoría en otros países, seguirían siendo vulnerables. Uno de los principales impulsadores del sionismo moderno fue Theodor Herzl, quien en 1896 publicó un libro proponiendo la creación de un Estado judío. Ahora, ¿por qué tanto odio a los judíos? Pues no hay una única razón, y se merece todo un video que espero sacar próximamente. Desde sus inicios, el pueblo judío mantuvo prácticas religiosas y culturales propias, como el monoteísmo, el descanso del sábado y ciertas normas alimentarias, en sociedades donde predominaban otras religiones con costumbres muy distintas. Esa diferencia hizo que, en ocasiones, fueran vistos como un grupo separado o difícil de integrar. En algunos lugares surgieron prejuicios y sospechas hacia ellos. También en gran parte de la Europa cristiana medieval se difundió la idea de que los judíos eran colectivamente responsables de la muerte de Jesús. También hay que sumarle la propaganda antijudía del nazismo. Me dejé afuera muchas otras circunstancias, esperen un video al respecto, pero estas son algunas de ellas. Ahora, pragmáticamente, lo que proponía el movimiento sionista era lo siguiente. El objetivo principal era establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que entonces formaba parte del Imperio Otomano y posteriormente quedó bajo el mandato británico de Palestina. En 1948 se proclamó el Estado de Israel. Para la mayoría de los sionistas, esto significó el cumplimiento del objetivo principal del movimiento. Cabe decir que la inmigración judía hacia el territorio de Palestina comenzó a intensificarse durante la época del Imperio Otomano, especialmente a finales del siglo XIX. Esto ocurrió en un contexto en el que ya existían comunidades judías minoritarias que habían vivido en esa región durante siglos, judíos palestinos. Ese detalle sirvió como argumento para que muchos judíos que residían en Europa, especialmente en Europa Oriental, comenzaran a emigrar para escapar del creciente antisemitismo y la persecución, además de ser influenciados por el surgimiento del movimiento sionista, que promovía el retorno a la tierra considerada ancestral del pueblo judío. David Ben-Gurión, quien vivió en el mandato británico de Palestina y era el principal líder de la comunidad judía asentada allí, proclamó la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, aprovechando el fin del mandato británico. La declaración se apoyó en la aceptación del plan de partición de la ONU por parte del liderazgo judío y fue seguida por el rápido crecimiento internacional de países como Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde la perspectiva de muchos palestinos, la creación de Israel implicó la pérdida de sus hogares y tierras. En 1948, cientos de miles de palestinos fueron desplazados o huyeron durante la guerra, un acontecimiento que llaman la Nakba, catástrofe. Por ello, muchos consideran que el sionismo contribuyó a su desposesión. La propuesta de la ONU consistía y consiste actualmente en dividir el territorio en tres partes. 1. Un estado judío donde los judíos serían mayoría. 2. Un estado árabe donde la población árabe tendría su propio estado. Y 3. Jerusalén y Belén quedarían bajo un régimen internacional, Corpus Separatum, administrado por la ONU, debido a su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. Algunos puntos importantes son: la propuesta no entregaba todo el territorio a los judíos, planteaba crear dos estados. Aunque la población judía era aproximadamente un tercio de la población total, el estado judío propuesto recibiría una mayor porción del territorio, alrededor del 55%, en parte porque incluía grandes zonas poco pobladas como el desierto del Negev. El estado árabe recibiría cerca del 45% restante. Jerusalén no pertenecía inicialmente a ninguno de los dos estados. La resolución era una recomendación de la Asamblea General, no una decisión jurídica obligatoria. La mayoría de los dirigentes árabes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron el plan, porque consideraban injusto dividir un territorio cuya población era mayoritariamente árabe y otorgar un estado a una comunidad compuesta en gran parte por inmigrantes recientes.
Hasta ahora he explicado qué fue el movimiento sionista, pero no he explicado qué es el sionismo como tal, que no es necesariamente lo mismo. La historia es estática, pero las palabras se resignifican constantemente. Hay varias acepciones establecidas para la palabra sionista, lo cual significa que una persona que se identifique como sionista o antisionista puede referirse a algo diferente que otra persona que se identifique como lo mismo. Y esto es lo que nos va a ayudar a decidir si Messi es sionista o no. Atentos. En su sentido más básico e histórico, nacido de la persecución masiva que experimentaron y a que son una etnia con su propia religión, el sionismo es la idea de que el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación y a tener un estado nacional en su tierra histórica, Israel. El término sionista implica en específico la demanda de ese lugar. Muchas personas consideran que ese objetivo se cumplió con la creación del Estado de Israel. A partir de ahí, las posturas de quienes se consideran sionistas pueden ser muy diferentes. Hay sionistas que apoyan la existencia de Israel, pero critican duramente al gobierno israelí, incluidos sus asentamientos en Cisjordania, el uso de la fuerza o el trato hacia los palestinos. Incluso hay organizaciones israelíes y judías sionistas que hacen campaña por mayores derechos para los palestinos y cuestionan decisiones de su propio gobierno. Ser sionista no implica automáticamente apoyar todas las políticas del Estado de Israel, ni de un gobierno concreto. Del mismo modo, criticar las políticas del gobierno israelí tampoco convierte automáticamente a alguien en antisionista o antisemita. Algunas personas usan el término en su sentido histórico. Apoya el derecho de Israel a existir como Estado judío. Otras lo usan para referirse al nacionalismo israelí contemporáneo. Es decir, son los que yo llamo pragmáticos. Israel ya existe. Es un Estado que lleva ahí generaciones. Tiene reconocimiento internacional de la mayoría de países del mundo. Tiene ciudadanía para viajar. Tiene relaciones comerciales con esos países. Les puede, y con justa razón, no gustar la manera en la que Israel se fundó y haber querido que fuera diferente. Pero sostener la idea de que el país de Israel, con millones de habitantes, debe de emigrar y desaparecer para dejar ese territorio a Palestina no parece muy razonable por cientos de razones obvias. Por eso, la mayoría de países, en papel al menos, apoya la idea de que los límites actuales se respeten, se dejen tranquilos mutuamente y que se acaben los asentamientos ilegales. Pero en fin, guerra y política. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Messi? Pues la verdad era clickbait. Porque hasta ahora todos los que he visto que dicen que Messi es sionista, como si que eso significara ser pedófilo, se me hace una reverenda fumada. Pero aquí les va mi explicación. Las fotografías de Lionel Messi y Benjamín Netanyahu corresponden a agosto del 2013, cuando el FC Barcelona realizó una gira de 2 días en Israel y los territorios palestinos, denominada por los organizadores como una gira por la paz. En aquel entonces la situación entre Israel y Palestina era muy diferente a la de hoy, y mucho más calmada. Venían de una guerra reciente. En noviembre del 2012, Israel y Hamas habían librado una guerra de 8 días, conocida por Israel como la Operación Pilar Defensivo. Durante ese conflicto, Hamas lanzó cientos de cohetes hacia Israel. Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza. Hubo víctimas civiles en ambos lados, aunque la gran mayoría fueron palestinos. ¿Qué pasaba en agosto del 2013? Cuando Messi visitó la región, no había una guerra abierta entre Israel y Gaza. Existía una tregua relativamente estable tras el conflicto del 2012, aunque seguían reproduciéndose incidentes aislados. Continuaban los lanzamientos esporádicos de cohetes, persistían las tensiones por los asentamientos israelíes en Cisjordania, como siempre. Ese mismo verano se habían reanudado negociaciones de paz impulsadas por el secretario de Estado estadounidense John Kerry entre el gobierno de Netanyahu y la autoridad palestina. La intención de Barcelona en 2013 fue presentada oficialmente como una iniciativa de paz y acercamiento entre israelíes y palestinos mediante el deporte. No fue anunciada como una visita política de apoyo a Israel. La idea central era utilizar la popularidad del Barcelona y de jugadores como Messi, Xavi, Iniesta y Neymar para transmitir un mensaje de diálogo, especialmente hacia los niños de ambas comunidades. El club decía que buscaba construir puentes entre israelíes y palestinos a través del fútbol y la educación. ¿Qué actividades hizo Messi y el equipo? Tuvo actividades en ambos territorios. En territorio palestino visitaron Belén y lugares religiosos. Se reunieron con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, espero haberlo pronunciado bien. Realizaron una clínica de fútbol con niños palestinos cerca de Hebrón, en el estadio de Dura. En Israel visitaron el Muro de los Lamentos. Se reunieron con el presidente israelí Shimon Peres y con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
participaron en actividades futbolísticas con niños israelíes. De hecho, inicialmente se había planteado incluso un partido entre el Barcelona y un equipo formado por jugadores israelíes y palestinos, aunque esa idea finalmente no se realizó y se sustituyó por entrenamientos y actividades con niños de ambos países. ¿Por qué algunos lo interpretan como apoyo político a Israel? La polémica viene principalmente porque Messi apareció junto a Netanyahu, aunque se olvidaron que también apareció con dirigentes palestinos, visitó lugares considerados importantes para el judaísmo y participó en un evento respaldado también por autoridades israelíes. Algunas personas interpretan cualquier interacción pública con instituciones israelíes como una forma de legitimación política. Messi nunca ha dado declaraciones, Messi nunca se ha manifestado a favor o en contra de alguna circunstancia geopolítica. La única vez que Messi ha dado algún comentario relativamente polémico es cuando se manifiesta sobre partidos arreglados o agresiones contra futbolistas. Es decir, solamente cuando habla de fútbol. Estoy bastante seguro de que el jefe de comunicaciones de Messi le vive aconsejando que no puede hablar de nada más que no sea fútbol. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben, pueden dejar su comentario en la caja de comentarios sin ninguna clase de respeto hacia mí. Gracias.